Bueno, voy a arrancar. Muestro esta imagen en el pizarrón. Ahora la vuelvo a mostrar. Está en la primera página. Voy a ir arrancando porque se me escucha bien, ¿sí? Sí, muy bien. Ah, ok. Bueno, ya cuando se vayan sumando, por si no se nos hace más tarde. Entonces, en esta clase hola Natalia. Hola, ¿qué Ahí tal? mostré una imagen que ahora la voy a volver a mostrar. Porque bueno, ay Dios. Voy a cerrar. En esta clase lo que primero va a plantear Lacan es dónde está el lugar de la angustia, ¿no? Entonces va a empezar con eso y va a finalizar hablando de, bueno, del objeto A y sobre todo del lugar de ese objeto en la pulsión, ¿no? Entonces hace un dibujo que es el siguiente, ¿no? Y dice, es este, recuerden el esquema óptico, y va a decir la angustia se va a situar acá, ¿no? Habíamos tenido el espejo cóncavo, acá estaban las flores. De este lado, gracias al espejo cóncavo, acá está el florero, digamos apoyado, es la imagen de A, y acá tenemos I' de A. Con el espejo plano se va a ver acá. Fíjense cómo lo transforma de lo que habíamos visto. Donde estaba acá el florero, en principio, y acá va a poner la castración imaginaria, la función de la castración. Entonces acá, gracias al espejo cóncavo, se va a ver volteado. Y aquí está el objeto A. Del otro lado, lo que vamos a tener es el florero, pero es la imagen virtual del florero, por eso está en puntitos. La imagen virtual del florero, que va a ser por eso llamada I' de A, o sea, es la imagen especular de esta, ¿no? La imagen, en términos del estadio del espejo, la imagen virtual, I' de A, y dice, y acá se va a situar la angustia. Es decir, en el lugar en donde se ven las flores en la imagen virtual. Bueno, eso por ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser ahí el lugar en donde el objeto va a estar atravesado por la castración. Bueno, entonces, el lugar de la angustia es ese, ¿no? Y va a decir aquí, ahí hay cierto vacío. En esto es en lo que se va a centrar. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Después va a situar tres ejes. Estos tres ejes son muy importantes porque en lo que sigue del seminario, Lacan va a ir planteando, digamos, los tres ejes y los va a ir siguiendo. Hoy, en esta clase, abre lo que es la demanda del otro, ¿no? Entonces va a decir, no se olviden que yo dije que voy a hablar de la angustia, pero siempre en torno a tres ejes. El primero es la demanda del otro, el segundo es el goce del otro, que este seminario es muy importante porque va a empezar a situar, digamos, de una manera un poco, va a dar un paso adelante con el goce. El concepto del goce, en principio, ha sido nombrado por Lacan en el seminario 7, ¿no? Y en el escrito Kant con Sade. Y en el seminario 7, Lacan sitúa el goce en el lugar de das Ding an sich. ¿Qué es eso? Das Ding an sich es algo que Freud llama la cosa, y dice, la cosa, Freud dice, la cosa es aquello que, digamos, no tiene representación, ¿no? Hay representación cosa, representación palabra, pero la cosa, hay algo de la cosa que escapa a la representación. Entonces, Lacan va a hacer de esa palabra, das Ding an sich, la cosa en sí kantiana o la cosa freudiana, va a ser un concepto y va a decir que das Ding es el otro primordial del sujeto, ¿no? Entonces, ese otro
que en el seminario 7 se presenta como el otro, pequeño otro, digamos, no como gran otro, sino como pequeño otro, me parece, y esta es mi hipótesis, que en este seminario lo va a ubicar como la causa del deseo, ¿no? O sea, tenemos el sujeto y el otro. Ese primer otro, del que no se sabe nada, ese otro del que no hay que entender nada, del que solo podemos imaginar, pero que no sabemos porque es otro por antonomasia, es la causa del deseo. En el seminario 7, das Ding an sich, das Ding, ¿no? La cosa. Ahora, de eso se trata el goce, de un otro de sí para el sujeto. Y acá lo va a articular con la causa del deseo. Entonces, por otro lado, va a hablar del goce del otro en un plano fantasmático, que es cómo imagino que el otro goza, y ahí me ofrezco como objeto, ¿no? Bien, entonces, rebobinando, hay 3 ejes de referencia para plantear el asunto de la angustia: la demanda del otro, el goce del otro y el deseo del otro. Hoy, sobre el final de la clase, se va a situar sobre todo en el asunto de la demanda. Entonces dice, el otro siempre tiene un lugar privilegiado. Entonces noten cómo siempre el deseo es del otro, el goce es del otro, la demanda es del otro. Es decir, es de la posición, es respecto del otro que el sujeto se va a situar, ¿no? Por eso siempre que se habla en un análisis del otro, bueno, es del sujeto del que se habla, no realmente del otro, digamos, de la persona del otro, ¿no? Bueno, entonces, y es sobre ese plano de ficción que se debe operar. Bueno, entonces, bueno, después de anunciar esto, va a hacer un poco, ¿no?, un desarrollo en relación al experimento, pero sobre todo para resaltar que en cualquier experiencia la dimensión del otro es fundamental. Y él dice, así sea, bueno, ni hablar de los perros, ¿no? Dice, ni hablar de los perros de Pavlov, ¿no? Porque, claro, ellos que decían, vamos a hacer ciencia con los experimentos, y dice Lacan, eso no, a ver, la ciencia no se da cuenta que no puede evitar la dimensión del otro como tal, ¿no? Por ejemplo, con los perros, pero incluso hablando de una langosta, de una almeja, igualmente la dimensión del otro está ¿en qué? Está en el armar el experimento, ¿no es cierto?, el poner el aparato tal, el patrón de medida, la observación, o sea, siempre va a haber un otro, ¿no? O sea, ya el aparato es el otro, los aparatos de medida. Bueno, entonces el montaje del experimento ya nos habla ahí de un otro. Entonces, ¿para qué hace todo este desarrollo Lacan? Para decir, no podemos librarnos del otro, ¿no? El otro es necesario para que exista el sujeto. Entonces, incluso dice, el hecho de que no sepamos nada de eso, de que ahí hay otro, no le quita el privilegio, ¿no? ¿Cuánta gente hay que uno, con un poquito el oído un poco, ¿no?, labrado, uno los escucha y escucha cosas que, bueno, al otro le parecen cualquier cosa, pero uno escucha cosas, pues, tremendas, ¿no? O sea, bárbaras, ¿no? Entonces, que se sepa o no se sepa de ese otro, eso no implica que estemos de alguna manera hablados por ese otro, ¿no? Demandados por ese otro, a veces gozados por ese otro, en fin. Ahora, Lacan dice, el no saber respecto de eso va a ser la suposición del sujeto supuesto saber. Y acá hace un rollo, ahí un matete, porque empieza hablando de la necesariedad del otro y después va a introducir, ¿no es cierto?, el asunto del saber, que es, digamos, el modo en el que él llama a la transferencia freudiana. Entonces, él hace todo un seminario, que es el seminario 8, que se llama la transferencia. Y en la primera clase del seminario 9,
cambia, modifica ese nombre y la llama sujeto supuesto saber, del cual va a agregar años más adelante que ahí no hay sujeto posible, por eso es sujeto supuesto saber, o sea, es un sujeto al que se le supone un saber, pero dice, no hay ahí un sujeto posible, se trata de un saber, ¿no? Ningún sujeto puede decir, ahí yo sé. Ese es otro nombre del inconsciente, del otro, ¿no? Entonces, y aquí empieza a hacer algunos jueguitos, ¿no? Con la filosofía, y va a traducir, dice, ese sujeto supuesto saber es la conciencia de sí, es un término que está en alemán en el texto, que es Selbstbewusstsein, ¿no? Entonces, eso es la conciencia de sí. Ese término viene fundamentalmente de Hegel. Entonces, Lacan hace un juego ahí, un chistecillo, y dice, ese es el sujeto supuesto saber. Porque es imposible, digamos, que haya una transparencia. O sea, no puede haber una conciencia de sí, lacanianamente hablando, ¿no? O sea, hegelianamente hablando la puede haber, y aún más. Pero, y de hecho, para Hegel, la conciencia de sí no es una transparencia respecto de sí mismo. O sea, de hecho, la autoconciencia hegeliana, creo que lo hablé acá, es una decisión interna de dos oposiciones, ¿no? Pero bueno, Lacan toma este término al voleo, sin mucha especificidad, y dice, no hay posibilidad de conciencia de sí. O sea, el sujeto no puede ser transparente salvo para sí mismo, salvo si se lo supone así, ¿no? Y dice, el sujeto supuesto transparente del acto del conocimiento comienza con la introducción del objeto, ¿no? Y entonces, de hecho, es así. O sea, Hegel lo que se plantea al principio en la introducción de la fenomenología del espíritu es, bueno, el camino que recorre la conciencia para saber respecto del objeto. Y al final de la fenomenología lo que encuentra es que sabe algo del objeto y que eso que sabe del objeto es un saber respecto de sí mismo, ¿no? Bueno, pero acá Lacan va a tomar términos que no tienen nada que ver, pero que son los mismos. O sea, que no tienen nada que ver en el contenido teórico, pero que son los mismos, que es el sujeto hegeliano, el sujeto lacaniano, el objeto hegeliano y el objeto lacaniano. Entonces, ahí va a hacer una vuelta y va a decir, de este objeto se puede saber únicamente, ya lacanianamente hablando, a partir del estadio del espejo. O sea, fíjense cómo reduce el asunto de la nociología, porque no es teoría del conocimiento, no somos cognitivo-conductuales, Hegel tampoco lo ha sido, pero la nociología, reduce la nociología al estadio del espejo. Y dice, lo que se puede saber de ese objeto es simplemente su imagen. Y eso es muy importante, porque yo les decía, del objeto tenemos la cara real y tenemos la cara imaginaria, ¿no? Eso lo va a decir Lacan mucho más adelante en el seminario 21, pero es acá en este seminario que ya se va a plantear el objeto como algo del orden de lo real, ¿no? Como un estatuto también, un estatuto del goce, ¿no? Del resto entre el gran otro y el sujeto. Pero es en ese lugar en el que se presenta el gozo, ¿no? Como objeto, causa del deseo del otro. Entonces ahí, fíjense que conviven muchos conceptos, ¿no? La pulsión, porque la pulsión, ¿qué es? La pulsión no es lo que nos enseñan en la facultad, no es toma mucha pulsión oral, no es eso la pulsión. La pulsión para Lacan, lo va a articular en un seminario más adelante, es lo que tiene por efecto un sujeto. O sea, la pulsión tiene un recorrido que bordea el objeto, ¿no es cierto? Bordea el objeto y lo que tiene por efecto ahí es un sujeto. O sea, hay un sujeto como efecto del recorrido de la pulsión en torno al vacío del objeto, ¿no? Podríamos, o sea, Lacan lo escribe así en el seminario 11, ¿no?
Dice, esta es la zona erógena, de acá se parte de acá, se recorre el objeto, y de aquí emerge un sujeto, ¿no? Pero aquí está el objeto. O sea, es un vacío. Imagínense como soplando una burbuja, ¿no? O sea, es un recorrido que hace una burbuja, pero la burbuja que tiene adentro, vacío, ¿no? Y lo que emerge es un sujeto. Pero esto tiene que estar vacío. Si esto no es vacío, entonces hay algo ahí que no anda bien. Entonces no es pulsión. Ana. Sí. Te puse una pregunta que no está relacionada con lo que estás hablando de forma directa. A ver. Espera que le suba el volumen. Ya. Bueno, porque estaba pensando en esto que hablas de los agujeros y el borde y el goce sobre todo los niños autistas, donde este agujero no aparece. ¿Qué pasa ahí? No, bueno, a mí me parece que sí aparece. Sí aparece, pero de otro modo, no tiene el mismo estatuto. El objeto A tiene un estatuto diferente en el autismo, en la psicosis y en las neurosis. Acá estamos hablando del plano de las neurosis. Pero si te das cuenta, lo que ocurre muchas veces en el autismo es que son lugares, ¿no es cierto?, en donde al sujeto se le vuelve insoportable el otro. O sea, el objeto A en el autismo, sobre todo el objeto voz y el objeto mirada, son lugares en donde el otro se presentifica invasivamente, ¿no? Entonces ahí es donde la posibilidad del sujeto digamos, de lidiar con eso que se presenta como invasivo ahí, o sea, ahí, en ese lugar, en la mirada y en la voz, bueno, es una posibilidad, ¿no es cierto?, de lazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es que a lo mejor el asunto sería vaciarlo, ¿no?, de ese llenado invasivo. Yo tenía un niño que venía al consultorio y que me acuerdo que, bueno, ya estuvo 7 años viniendo al consultorio, ¿no? O sea, fue un recorrido muy largo, desde sus 3 años hasta los 8 años. Y en los últimos encuentros, él venía y se sentaba en el balcón a mirar colectivos, a repetir el nombre de los colectivos y entonces en la calle, yo vivía en una esquina y entonces, bueno, el consultorio estaba en una esquina y el colectivo tenía que frenar para seguir y él me decía, ¿por qué hace? ¿No? O sea, para él eso era, ¿por qué dice? Para él eso era un decir, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un modo diferente de habitar el lenguaje, pero que hay algo en el lugar del objeto A que les dice algo, a veces insoportable, ¿no? Y que es diferente del estatuto del objeto A en la psicosis, por ejemplo, ¿no? Porque el objeto A en la psicosis, dice Lacan, ahí retorna lo forcluido del nombre del padre, ¿no? Sí. Ahora, a mí me parece que en el autismo, y esta es mi hipótesis, no hay una forclusión del nombre del padre, se trata de otra cosa. Y tampoco hay una forclusión del agujero, como dice, por ejemplo, Eric Laurent, porque si hubiera una forclusión del agujero... Yo estaba yendo a ese punto. Bueno, si hubiera una forclusión del agujero, no habría agujero, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo puedes plantear? Es incongruente que plantees una forclusión del agujero por un lado y que por otro lado plantees que el retorno de goce es ahí. Si está forcluido, ¿cómo va a retornar ahí? O sea, Lacan dice, el nombre del padre está forcluido, retorna en lo real, ¿no? Retorna en lo real, pero precisamente ahí cuando el sujeto tiene que dar cuenta como sujeto de algo. Y dice, y el objeto A no está perdido, lo lleva en el bolsillo, la psicosis. Entonces la escucha en lo real, como alucinaciones, sensaciones, ¿no es cierto? Mira y escucha cosas en lo real, no están recortadas.
A mí me da la impresión de que en el autismo sí hay un recorte, digamos, no es algo que retorna de manera real, lo cual no implica que no sea invasivo y lo cual propicia a poder convivir de una manera, bueno, con eso, ¿no? Pero considero que sí, que a ver, yo creo que para pensar el autismo, o sea, hay psicoanalistas que se centran en, ¿no es cierto?, en buscar esos objetos y en, a lo mejor, acompañar, sobre todo al niño, porque son los pacientes que más llegan, a acompañar al niño a poder velar un poco esos objetos, el objeto voz y la mirada, pero me parece que es mucho más operativo pensar el autismo desde conceptos como la lengua, como el decir, como que siento que no podemos explicar todo ni nos sirve para todo el objeto A. Me parece que es algo un poco más productivo, por así decir, sí. ¿no? En el plano de las neurosis. Creo que en el autismo se pueden pensar otros conceptos lacanianos y son un poco más interesantes. En mis trabajos con autismo yo siempre apunto al sujeto en cuestión, ¿no? O sea, que ahí hay un sujeto. Siempre, sí, coincido. Y sobre todo con el tema del lenguaje. Claro. Porque para mí hay, digamos, hay lenguaje, pero como un lenguaje tercerizado. No es la voz del sujeto ni el lenguaje del sujeto, sino que toma a otro para hablar. Sí, es verdad, pero tampoco es imposible que hablen en un plano enunciativo. Es algo que los angustia y quizás es algo imposible, pero digamos, me parece que el psicoanálisis apunta, o sea, que el psicoanálisis apunta a eso, a hacer existir lo imposible. O sea, por ejemplo, te lo pongo en otro ejemplo mucho más claro, ¿no? La neurosis histérica. Para la neurosis histérica es imposible estar en el centro de un deseo, y a eso se apunta, ¿no? Entonces, creo que en el autismo sí hay un imposible y eso lo dijo Maleval, ¿no? En este libro tan interesante que tiene sobre el autismo, dice, no pueden estar en un lugar de enunciación, solamente de enunciado. Pero me parece que uno apunta ahí, ¿no? O sea, a que puedan eventualmente en un momento estar en ese lugar de enunciación. Y que es muy importante para ellos, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco un montón todo lo que me aclaraste, perdón. No, para nada. A mí me interesa mucho el autismo, de hecho. A mí también. Así que después, si querés, hablamos. Ok. Cuando termine. Bien, bueno. Entonces seguimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en dónde me quedé? A ver. Bueno, en el asunto de la conciencia. En el asunto de la conciencia, entonces les decía que Lacan va a hablar de este objeto que va a decir, si lo podemos conocer, va a ser en un plano imaginario, ¿no? O sea, entonces reduce la nociología al plano imaginario, ¿no? De ahí podemos saber, solo en un plano especular. Pero hay que tomar esto muy seriamente, porque también Lacan nos está diciendo, si hay algo que podemos saber del objeto A, tal como yo lo planteo, es algo del orden de la imagen. Le podemos dar una imagen y le podemos construir una imagen. Y eso también es una operación en un análisis, ¿no? Construir o acompañar al sujeto a construir una imagen para ese objeto. Entonces es muy importante la imagen del objeto. Ahora, entonces, ¿no? Pero hay otra cosa que no se puede saber, que es el lugar en donde fui causa para el otro. Eso no es del orden de lo que se puede saber. Y aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una cosa es el conocimiento, que Lacan está haciendo un poco de alarde, tomando las cosas así nomás, el nous aristotélico, la historia del pensamiento, la nociología. Y otra cosa es el saber. El saber para Lacan siempre está ubicado en el plano del goce. Es decir, el sujeto lo que intenta saber es de qué modo, o lo que postula, lo que lleva en la vida como un postulado es cómo goza el otro. El otro goza de tal manera, ¿no? Y ahí es donde se hace objeto de ese gozo, ¿no? Bueno,
Entonces, pero también el saber tiene que ver con la lectura del inconsciente, ¿no? O sea, ese saber no sabido, que algo se puede ir sabiendo, algo se puede ir leyendo. Bueno, entonces, para Lacan hablar de conciencia de sí es, y esto es una crítica muy fuerte a la filosofía, es extender la ilusión del narcisismo, ¿no? O sea, como que yo puedo saber algo respecto a ese objeto del conocimiento, pero en realidad, dice Lacan, es simplemente imaginario. Bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Digamos, no se lo podemos decir a un filósofo, seguramente se alardearía mucho. Bueno, entonces el objeto del conocimiento para Lacan se va a moldear a la imagen especular y por ello, bueno, va a ser insuficiente. O sea, no es un saber verdadero para Lacan, ¿no? Pero lo que le interesa es eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos saber de ese objeto? Bueno, que hay una imagen. Y la imagen no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Es algo que también se va modificando en un análisis. Bueno, después habla de otros modos de aparición del objeto, de otros modos que tiene de aparecer el objeto, y no es cierto, recuerda aquí el asunto de la extrañeza de Lonheimblick, y dice, el objeto también puede aparecer en este sentido como algo extraño, ¿no? Una extrañeza, y es ese el objeto en el plano, en su cara real, ¿no? Aquello que forcluye verdaderamente la transparencia, porque no es algo que se pueda ver, ¿no? O sea, no es algo que se pueda ver castración mediante, nombre del Padre mediante, es algo que se puede ver cuando está forcluido el nombre del Padre, ¿se entiende? ¿Me seguís acá, Natalia? Bueno, entonces, y acaba de decir, es que el reconocimiento de nuestra forma, del reconocimiento a nosotros mismos, tiene un límite, no es absoluto, ¿no? Y el límite es, bueno, la castración, porque gracias a un nombre del Padre hay algo que no es visible. Entonces, el residuo no imaginado, ese residuo, ese resto que no se puede, que no entra, esa cara del objeto que no se puede imaginarizar, es el lugar previsto para la falta y es el lugar en donde va a aparecer, recuerden el estadio del espejo, la angustia. En ese lugar va a aparecer la angustia. ¿Cuándo va a aparecer la angustia? Y aquí cobra un poco más sentido la primera definición de la angustia que les di, que fue, digamos, el pegoteo del objeto en el cuerpo. ¿Cuándo va a aparecer la angustia? Cuando el lugar destinado para la falta, o más bien, digámoslo así, sí, para el vacío del objeto está obturado, ¿no? Cuando ese lugar está obturado, cuando el objeto no está cuando el lugar del objeto no está vaciado, ahí es cuando aparece la angustia. Es lo que recién dijiste, está el objeto, cuando hablábamos del autista, pero está obturado, ¿Cómo? está vaciado. Que recién dijiste que el autista, para vos, en tu concepto, es que necesitaría vaciarlo, porque digamos, eso está obturado. Lo que se ve fenomenológicamente en la praxis con autismo es que los niños requieren tapar ese lugar. Juegan a taparlo con masa, cuando están en el colegio se tapan los oídos, si hay mucho ruido. Entonces lo que se ve es que lo deben de tapar. Por eso yo decía ahí, es algo que debe ir velándose en un análisis, acompañar al sujeto a que lo pueda velar, porque ahí es ese lugar en donde el otro se le vuelve invasivo. Lo que pasa es que no debe ser sencillo lidiar, digo, para nadie, con ese vacío, ¿no? O sea, es un vacío que puede ser insoportable. Ahora, el asunto es que cuando hay algo por fuera, digámoslo así,
ellos tienen que cubrir ese lugar. Un ruido por fuera, o sea, no es como en la psicosis. En la psicosis a lo mejor las voces ya las escucha, pueden ser internas o pueden ser externas. Le puede hablar el auto que pasa por la calle o le puede hablar el cerebro por adentro. Y a mí me da la impresión de que en el autismo eso que se, digamos, que se vuelve insoportable es, bueno, hay que cubrir esos lugares, porque esos lugares, digamos, como que por ahí el otro los puede invadir. De hecho, hay niños que te piden que no los mires, ¿no? Y eso me parece que hay que respetarlo. O cuando se tapan los oídos, lo peor que uno puede hacer es sacarle las manos. Y esas barbaridades son las que hacen los psicólogos, ¿no? Ahora, lo que dice Lacan en el plano de las neurosis es que eso debe estar vaciado. Cuando algo aparece ahí, es que se genera la angustia. Ahora, quizás podríamos, ¿no es cierto?, ir un poquito más allá del texto y pensar, para el neurótico aparece la angustia, pero para el autista aparece la invasión del otro, ¿no? Correcto. Que no es muy distinto igual, ¿no? No es muy distinto, pero me parece que debe haber una diferencia que no me es del todo clara. Quizás en las neurosis, digamos, yo lo pensaba así, ¿no? Como una cosa es ser invadido por el otro y otra cosa es, no como, bueno, el goce que hay que perder, o sea, porque el tema con las neurosis es que el neurótico defiende el objeto, o sea, se agarra del objeto, lo retiene, no lo quiere ceder, inconscientemente, ¿no? O sea, no concede en cederlo. Y quizás en el autismo no es un asunto de cederlo o no cederlo. Bueno, algo así puedo pensar, ¿no? Sino quizás sea un asunto de reconocer que el otro ahí no me va a invadir, me parece. Bueno, entonces, la cuestión es esa, ¿no? Ahí va a localizar Lacan la dimensión de la angustia. Y también lo que va a decir es que el hecho de no ser especular ese lugar permite ser localizado. O sea, no es cualquier lugar, son lugares específicos que van a tener que ver para Lacan en este momento de su enseñanza con las zonas erógenas del cuerpo, ¿no? O sea, con el recorrido pulsional. Sí. Perdón, me hace pensar, no sé si va por ahí, que, o sea, en el autismo sería todo muy la cara real, digamos, o sea, como no habría esta cuestión, ¿no?, de lo imaginario, quizás tanto, o sea, no sé si es por ahí. En la experiencia que yo he tenido, no solo con autismo, sino con niños en general, me parece que es muy importante el imaginario. Ajá. Quizás con el imaginario se puede hacer una pantalla, ¿no? Se puede hacer una pantalla a esa invasión. Digo, reconocer que el otro ahí no me va a invadir sería como la orientación, ¿no? En la dirección de un encuentro con un analista, porque no es un psicoanálisis, o sea, no hay psicoanálisis de niños, hay encuentros con analistas, niños se encuentran con analistas y se los puede acompañar a elaborar algo. Sí, probablemente sea algo de lo real, pero creo que ahí lo imaginario, por ejemplo, con las neurosis, ¿cómo operaríamos? Con lo simbólico, ¿no? Lo simbólico, la castración, la pérdida, ok. Y con el autismo, bueno, quizás es más con lo imaginario, ¿no? Porque eso permite, crear
cierta distancia, ¿no? Armo- volver menos horroroso eso real, ¿no? Porque el lenguaje en el autismo es diferente, o sea, habitan de otro modo el lenguaje, ¿no? Entonces me parece que ese habitar otro modo de lenguaje es un habitar, bueno, plástico, pero también como, ¿no? Como que imaginario, es decir, no sé, no lo tengo del todo claro, ¿eh? Ana, por eso yo te hablaba hoy del lenguaje, y para mí, por todo lo que yo he observado, no solamente de pacientes, sino a su vez de películas, de hechos reales y demás, el lenguaje no es propio, siempre es tercerizado. Pues Para mí no mira, hay Lacan lenguaje dice de algo, autista. algo de los autistas y dice más bien verbosos los autistas. Es decir, que no es que están por fuera del lenguaje, o que, porque a ver, o sea, si somos específicos, es que es muy difícil este terreno, porque se sabe muy poco del autismo en el plano del psicoanálisis lacaniano, te digo, ¿no? Porque si somos específicos con la lógica lacaniana, por lo menos, el lenguaje siempre es del otro. O sea, un sujeto no puede dar cuenta del significante que lo produce como sujeto. No, en eso estamos de acuerdo, y también se aplica acá. Ujú. Lo que yo digo es que no es, por ejemplo, autistas que hablan a través de películas, a través de música, a través de objetos. Por ejemplo, yo tenía un niño, me acuerdo, que bien llegó, agarró el celular y ponía publicidades. Entonces la primera publicidad que me pone es una que circulaba acá, que era como un jingle que decía, yo estoy bien, ¿y vos? Y él buscaba. ¿Se entiende? Es decir, eso quiero manifestar. Habla a través de otro objeto. Bueno, muchos niños agarran frases de caricaturas que se aprenden, ¿no es cierto?, para responder. Les dices, ¿cómo estás? Y agarran y te dicen la frase de una película, pero respondiendo, o sea, verdaderamente respondiendo. Por eso digo que hay algo del orden de lo imaginario que les permite sobrellevar de alguna manera el vínculo con el otro. Ahora, fíjate cómo se opera, y el celular es algo, es un aparato que habla solo, digámoslo así, ¿no? Es una máquina, que eso también es otra dimensión del cuerpo, el cuerpo como máquina, que dice Lacan, está amoblado por el bla, bla, bla. Esto lo trabaja Lacan en el seminario 22. O sea, el estar amoblado por el lenguaje, ¿no? Y cómo el cuerpo puede ser una máquina. Pero digo, usan esta situación, hacen uso, digamos, de una máquina, ¿no? Y incluso a veces uno neuróticamente puede pensar, se identifican con los aparatos, con las máquinas. Y ahí me parece que es habitar el lenguaje también de un modo pues más imaginario, ¿no? Sí, yo creo eso. Por eso te digo, pero para mí en eso lo que sí yo veo es, bueno, estoy evitando el lenguaje de otro. Me comunico a través de un otro. No tengo mi voz propia. De hecho, las voces... Es que ese es el tema con el psicoanálisis. Tú no puedes decir que la voz sea propia. No hay propiedad en la voz. El objeto voz no es una propiedad. Es una intersección entre el sujeto y el otro. Por eso te digo, o sea, si somos muy exquisitos con la lógica lacaniana, que es lo que pretendo, realmente no podemos decir lo mismo, o sea, no podemos afirmar eso de las neurosis, no podemos decir tiene su propia voz. Yo tengo un analizante hace muchos años que canta y verdaderamente el análisis gira en torno a eso, ¿no? Al reconocimiento de ese otro que es la voz, su voz, pero que es otro para ella. Y es una neurosis. No sé si la viste, la película, que es un caso real, la ex Animate. No veo mucho cine, no tengo mucho tiempo. Bueno, cuando puedas mirarla, es un caso real de la década del 80, y él se comunica a este niño a través, en realidad lo descubren después los padres, lo pasaron por todos lados, ahí, digamos, lo podía descifrar, por decirlo de alguna manera, y los padres, para hacértelo sintético, descubren que el niño, que se pasaba mirando películas de Disney, habla a través de las películas, es decir, pero ¿qué te quiero significar con la voz? Él tiene
podríamos llamar esa voz que vos bien definís, pero cuando hay situaciones que lo estresan, imita la voz de los personajes. Para decir algo. Claro. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos servimos de canciones para decir algo cuando estamos tristes. ¿Entendés? O sea, siempre está esa cosa del otro. Lo que pasa es que yo digo, es una manera más particular la del autismo. Pero no termina, a ver, no deja de ser algo impropio, el tomar la voz, digamos, ¿no? Pero dices tú, hay algo que se produce de una manera diferente. No siempre toma las frases de las películas. En algunos momentos usa un instrumento musical, ¿no es cierto? O usa otra cosa, ¿no? Para Lacan la comunicación no existe. O sea, quiere decir esto, que todo lo que yo reciba del otro es mi propio mensaje invertido. No hay una comunicación. Ahora, hay una... ¿Y eso en qué seminario lo dice? Eso lo dicen los escritos. Ah. Pero dice, no hay comunicación, la comunicación no existe. Eso también, o Roland Barthes lo decía, o sea, es también de la época. Es decir, que yo recibo del otro mi propio mensaje invertido. Ahora, sí hay una dirección hacia el otro. Y siempre se hizo la caricatura del autista como el aislado respecto del otro. De hecho, Eric Lorand y toda esta gente de la EOL lo que dicen es lo que se trata en un análisis de niños o en un encuentro con un analista es de que la caparazón autista se pueda expandir a dos. A mí me parece una aberración y una locura. Es como aislarte con el paciente, o sea, me parece una locura. Pero sí, digamos, este reconocimiento de los distintos recursos que se pueden, de los que se puede hacer uso para tomar la palabra, ¿no? Porque, ¿por qué no una caricatura? ¿No? A ver, ahí lo que me parece diferente, y es lo que me parece no hacer una diferencia entre, quizás es un recurso más imaginario, porque con un neurótico uno le diría, bueno, simbólico, ¿no? Castración mediante, ¿no? Sí. Quizás por ahí hay algo, ¿no? A mí me interesa mucho, pero no tengo del todo pensado, digamos, esta cuestión. Así que bueno, voy a seguir. Se mandó la película. Bueno, dale. Bueno, entonces, otro modo de manifestación del objeto, dice Lacan, es la pesadilla. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces llega gente a hablar, ¿no es cierto?, al consultorio, y bueno, pues no es muy claro, digamos, ¿no?, cuál es el asunto, pero trae una pesadilla, por ejemplo, insomnio, o sea, y ahí uno dice, ok, es un paciente que ha llegado por angustia, ¿no? El insomnio, porque el insomnio que es no poder dormir porque hay algo que está despertando, ¿no?, al sujeto. Entonces dice, la pesadilla es otro modo en que el objeto se puede manifestar. O sea, entonces está diciendo, se puede manifestar el objeto de modo imaginario, se puede manifestar de modo onheimlich, o se puede manifestar a partir de la pesadilla, ¿no?, de algo más real. Y dice, cuando el objeto se manifiesta en el plano de la pesadilla, ahí tenemos la otra dimensión. La otra dimensión o el otro eje a partir de los cuales voy a trabajar la angustia, que es el goce del otro. La pesadilla es el otro que me aplasta, ¿no? Es el gran otro, digamos, sin barrar, por así decirlo, ¿no? O sea, en su verdad absoluta. Entonces la novedad va a ser la articulación entre el goce y el otro, que me parece, ¿no?, que yo la encontré, la verdad que no es que leo todos los días el seminario 10, entonces ahora que estuve leyendo esta clase me pareció muy lindo y muy novedoso, es que articula, digamos, ese goce del otro con el enigma. Entonces, de alguna manera dice, la esfinge para Edipo se presenta como una figura de pesadilla, ¿no?
porque le va a transmitir de alguna manera algo de lo inevitable, ¿no? Y dice, ese goce del otro siempre o generalmente se puede presentar como una figura cuestionadora, que me cuestiona, es decir, que me pregunta qué estoy haciendo ahí como sujeto. Y entonces ahí, fíjense, que hace Lacan, que no lo anuncia, pero es muy audaz, ahí entonces se va a deslizar a la demanda del otro. Entonces, empieza hablando de la pesadilla como una manifestación del goce del otro. Y después dice, hay un paso entre el goce del otro y la demanda del otro. Ese paso es el enigma. Lo cual es muy interesante porque años después, Seminario 17 va a decir, una de las intervenciones posibles de un analista, creo que es la clase 1 o la clase 2 del seminario, es el enigma. O sea, uno puede operar mediante el enigma, establecer una pregunta. ¿Por qué? Porque el hecho de establecer una pregunta, bueno, puede ser demandante para alguien, ¿no? O sea, hacerle una pregunta a alguien con seriedad puede ser demandante. Entonces, estamos, digamos, ahí en un punto en el que el sujeto puede ser gozado por el otro, en la pesadilla, en la angustia, y a partir del enigma, entonces puede dar una respuesta, ¿no? La esfinge le pregunta algo, o sea, Edipo da una respuesta a eso, resuelve el enigma, ¿no?, de la esfinge. Es decir, da una respuesta. Y es muy importante porque este enigma va a poner sobre la mesa un significante opaco, ¿no? Un significante que no se entiende bien, no se sabe bien qué onda, pero está ahí como algo opaco, como algo opaco de lo que hay que dar respuesta, ¿no? Y eso pues toca mucho el plano del lugar del sujeto en torno a su síntoma. O sea, es algo que se presenta como opaco, el analista se lo presenta y bueno, lo invita a dar una respuesta, sobre todo lo acompaña a hacer una pregunta después para responderla. Bueno, entonces a partir de esto, ¿no?, del significante opaco, va a empezar a abrir el desliz, va a deslizar hacia, bueno, la opacidad propia de todo significante, ¿no? Dice, todo significante se presenta opaco. ¿Por qué? Bueno, es un asunto de neurosis, dice. El asunto de neurosis es que haya un trazo. Les digo que Rodríguez Ponte lo traduce como huella. La huella es más bien freudiana, ¿no? Es esa cosa que se escribe y es imborrable y qué sé yo. Pero a mí me gusta más la palabra trazo, y de hecho en francés la palabra es trace, que se puede traducir por huella o por trazo. A mí me gusta la palabra trazo por el trazo unario, porque es una escritura de un trazo, ¿no? Entonces, dice, siempre que haya un sujeto hablante, va a haber un trazo y la borradura de ese trazo, ¿no? Es decir, que el significante opaco del enigma es congruente con el trazo que se borra. Edipo resuelve el enigma, responde a la esfinge y al mismo tiempo borra el trazo de lo que él resuelve, porque olvida quién es, ¿no? Entonces, bueno, acá va a empezar a establecer, ¿no es cierto?, una diferencia entre, o sea, y él va a decir, a ver, ¿cuál es el modo por antonomasia de, bueno, acá estamos, como les decía, en el plano de las neurosis, pero también podríamos decir en la psicosis pasa esto, ¿no? ¿Cuál es el modo por antonomasia de borrar un trazo? Bueno, dice Lacan, reducirlo a un signo. Entonces, un trazo siempre se presenta opaco, siempre se presenta enigmático.
¿no? El otro me guiñó el ojo, ¿qué quiso decir? O el otro me dijo, no sé si voy a poder ir, ¿qué quiso decir? ¿Que quiere venir o que ya no me quiere ver más? Entonces, ¿no es cierto? O sea, ante eso que se presenta opaco, ¿qué hace la neurosis? O el sujeto hablante, porque también la psicosis. Llevaba una remera con flores, eso significa que tal cosa. Pero también en la neurosis obsesiva con el pensamiento mágico, ¿no? No sé, ahora que vivimos en esta época ¿no? contemporánea, con todo este asunto de, pues, sí, ¿no? Como loco, enloquecido de las redes sociales, no sé, puso tal historia, significa tal cosa, ¿no? Y ahí el sujeto enloquece, ¿no? O sea, no se ubica respecto al deseo. Cuando se pone del lado del signo, ¿qué es ese signo que el otro me da? Se pierde en relación al deseo, ¿no? Pero dice Lacan, es cotidiano, o sea, no se asusten porque pasa, digamos, es propio del hablante, es propio de la neurosis, o de las neurosis, ¿no? O sea, que exista un trazo que se presenta opaco y enigmático, ¿no? Opaco es enigmático, y que de eso se quiera hacer un signo. Y entonces recuerda, ¿no? El significante es lo que representa un sujeto para otro significante. ¿Por qué? Porque el sujeto siempre va a estar entre dos significantes. Lo cual está bueno, ¿no? Para pensar en la praxis, porque después uno, digamos, empieza a acompañar a alguien a leerse en la repetición y siempre encuentra un significante. Pero es muy interesante cuando se puede encontrar ese otro significante, ¿no? Ese significante par, el 2. Ahora, el signo es diferente porque es lo que representa algo para alguien. Me quiso decir esto. Significa tal cosa. Entonces, cuando el sujeto cae en la borradura del significante, del trazo, de la huella, cuando se cae ahí, entonces se vuelve al plano del goce del otro, ¿no? El signo es signo del goce del otro. Entonces, lo que va a tratar de poner Lacan sobre la mesa, me parece, desde esta lectura que les propongo, es que entre el significante o el trazo borrado y el signo, se le va entre las manos al sujeto la pérdida del objeto, ¿no? O sea, hay algo que por más que se quiera retener, ¿qué me quiso decir el otro? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Cómo causo o no causo el deseo del otro? Hay algo que se va siempre entre las manos, que es el objeto, ¿no? Quiere retener ese trazo, pero termina siempre perdiendo el objeto, ¿no? Porque en definitiva, bueno, no siempre está perdido, ¿no? Se escapa, eso se va, se escabulle, pero hay modos de hacer de eso algo no perdido. La certeza de lo que el otro quiere de mí, por ejemplo, ¿no? Y ahí volvemos a caer, o sea, hay una articulación muy delgada entre la demanda del otro y el goce del otro. Porque la demanda del otro es, el otro quiere tal cosa de mí. Así me goza, digamos, ¿no? También. Bueno, entonces cuando el objeto, digamos, no está perdido, no necesariamente se manifiesta en la angustia. A veces sí, con suerte, ¿no? Con mucha suerte sí. Pero, bueno, también se puede manifestar en el síntoma, ¿no? Y a veces, ¿no? Cuando se presenta en el síntoma, la falta es completamente desconocida. O sea, la angustia es todavía un pedazo de tela del que se puede tirar, ¿no? Invitar a alguien a pensar, pero muchas veces cuando se presenta en el síntoma, por ejemplo a nivel del cuerpo, de la historia de conversión, es muy difícil.
que la falta se pueda reconocer como algo propio, ¿no? Es como muy impropio. Entonces, bueno, aquí va a ser un recorrido muy breve, ¿no? En relación a la neurosis obsesiva y en relación a la neurosis histérica. Y va a decir, por el lado de la neurosis obsesiva, el significante, dice, se pone en duda. No sé si esto o lo otro. Y ese poner en duda el significante, la duda obsesiva, ya saben, muy cotidiana, digamos, ¿no? En nuestros consultorios, en la vida misma. Dice, la duda es un modo de sacarle brillo al significante, ¿no? Es un modo de borrarlo también, o sea, de sacarle el brillo fálico, de no soportar ese brillo, ¿no? No sé, algo muy típico, un hombre que no sabe si quiere o no estar con una mujer, lo duda. Bueno, es no soportar que ella pueda aportar el brillo fálico que lo convoca, ¿no? No soportar ceder ese brillo a una mujer, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, quizás porque es difícil plantearse qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Con ese brillo fálico. Es algo que, bueno, como les decía, ¿no? Las neurosis no soportan ese lugar. Creo que lo decía Lacan en este seminario, ¿no? Lo hemos hablado. Es el no soportar que le vaya bien, ¿no? Que gracias a la falta la cosa puede ser alegre, ¿no? Entonces dice, respecto al significante, el obsesivo lo quiere triturar, pero a la vez, o sea, lo quiere triturar, pero al mismo tiempo no se quiere dejar de encargar de su desaparición. No sé si se acuerdan de El hombre de las ratas, esta escena que Freud relata, en la que le encuentra una piedra por donde la dama iba a pasar del carruaje, va, la saca, la pone, o sea, es como un constante querer encargarse de la desaparición, ¿no? De ese trazo, y se le puede ir la vida, ¿no? Se le puede ir la vida en eso. Y vaya que sí, ¿no? O sea, y vaya que sí. Bueno, y en ese andar, ¿no? En ese andar y encargándose de la desaparición del trazo, de borrar el trazo, quiere encontrar el signo, ¿no? Quiere encontrar el signo del otro, el signo del goce del otro. ¿No? Precisamente para seguir borrando el trazo, porque el trazo implicaría una cercanía al deseo, es decir, satisfacer la demanda, ¿no? Para el obsesivo, para la neurosis obsesiva, sería un modo en el que se plantea resolver el enigma, ¿no? Del goce del otro. Pero a la vez sabe que no es así. O sea, la neurosis tiene este doble juego, ¿no? De tapar y mostrar dónde. Es como que se borra algo, pero a la vez que se lo borra se mancha el papel, entonces se muestra que ahí había algo borrado, ¿no? O sea, es la pesadilla, dice Lacan, de Lady Macbeth, ¿no? Que ha matado y que se lava las manos, pero a la vez no deja de haber sangre ahí, ¿no? O sea, no deja de haber esta mancha, ¿no? Entonces lo único que queda es deshacerse de la mancha, y ahí se va la vida. Bueno, entonces Lacan aquí habla del famoso anular lo acontecido freudiano, ¿no? O sea, anular, ¿no? En términos lacanianos, el significante opaco del enigma, ¿no? Volverlo signo para que se vuelva satisfacible, ¿no?
No, como les decía, va a concluir Lacan, realmente hacer del trazo significante una falsa huella, un falso trazo, es un asunto propio de quien habla. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje, ¿no? O sea, la huella no puede ser absolutamente verdadera, el trazo no puede ser absolutamente verdadero. O sea, la gracia del ser hablante es que esa verdad no se dice toda, digamos, ¿no? Que requiere de la mentira, que requiere del no todo verdadero. Porque de ahí se hace lazo, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, ¿no? Una persona que consulta que es muy religiosa, digamos, la religión no permite ese equívoco del lenguaje, ¿no? O sea, las palabras deben de pronunciar la verdad, o se es absolutamente verdadero con lo que se dice o se es absolutamente falso. Entonces, si no hay lugar para el malentendido en las palabras, no hay lugar para el otro, porque el otro es algo extranjero siempre, o sea, no es para entenderlo. Entonces, se hace lazo a partir de que el trazo es un falso trazo. Ahí hay otro. Ahora, que este trazo no sea del todo verdadero, es decir, que sea equívoco, también instaura al sujeto como causa. Porque no sabrá jamás cómo se inscribió en el campo del otro. Y ese no saber jamás de qué manera se inscribió en el campo del otro es lo que habilita después, ¿no es cierto?, la singularidad. Si no, seríamos hijos absolutos de nuestros padres, ¿no? Ninguna diferencia. Entonces va a decir Lacan, finalmente la causa es un trazo vacío de significación, podríamos decir, ¿no? Pero es un trazo, o sea, es un trazo que inaugura. Que inaugura el nacimiento del sujeto, ¿no? Que va a tener que tomar una posición en el lugar del otro, dentro de esa cadena de significantes de la cual ninguno de esos significantes lo nombra, pero que lo produce como sujeto. O sea, que no lo nombra, pero que lo produce como sujeto. No, y entonces dice Lacan, el significante como tal ubica o revela al sujeto, pero siempre borrando un trazo, siempre como un trazo borrado. Y ahí tienen el famoso, ¿no?, sujeto barrado, o sea, es un sujeto cuyo trazo está borrado, porque ninguno lo nombra, digamos, ¿no? Podríamos decir, bueno, el nombre propio lo nombra, pero el nombre propio, bueno, ahí hay que discutir si el nombre propio tiene un significado, no tiene un significado. Desde algunas teorías se puede decir, sí, tiene un significado. Y desde otras se puede decir, no tiene un significado. O sea, que te pongan, qué sé yo, Vanessa, porque tu abuela se llamaba Vanessa, y no sé qué, toda la historia adyacente, bueno, es equívoco porque puede ser otro tipo de Vanessa, ¿no? O sea, no va necesariamente el nombre propio con su significado. Es contingente el significado respecto al nombre propio. Entonces, bueno, y fíjense, ¿no? O sea, dice, esto de vaciarlo, de que el significante revela al sujeto, pero borrando el trazo, lo que instaura es un imposible, o sea, él no sabía.
eso no sabido. Eso no sabido que se debe de reconquistar, pero que es muy importante para mí esa palabra porque la reconquista implica un camino, ¿no? Implica una detención, una mediación, una dificultad. O sea, reconquistar como no sabido el trazo borrado, me parece que va en el orden de que el sujeto se reconquiste atravesado por la castración, ¿no? Que no le permite saber cómo se instauró como causa del deseo para el otro. Bueno, y después ya se termina esto un poco y empieza a hablar de otra cosa que ya la había adelantado antes, que es el eje de la demanda del otro. No, iba a decir algo muy interesante, que es que la angustia se liga a la demanda del otro precisamente porque la demanda del otro es algo engañoso, ¿no? Es algo que no dice toda la verdad. Bueno, más adelante va a empezar a hacer una articulación entre la demanda y el objeto, pero acá dice lo engañoso de la demanda es lo que se preserva de ella, ¿no? Entonces, el deseo es el resto irreductible de la demanda, ¿no? Uno podría decir, ¿no? O sea, por ejemplo, Lacan, típico, ¿no? O sea, Lacan escribe, por ejemplo, el toro de las neurosis. Dice, la neurosis se presenta como una figura topológica que es el toro, ¿no? Entonces dice, están las vueltas de la demanda, S1, lo pongo, este va por atrás, ¿no? S2, bueno, no hay atrás, pero no, S1, S2, S1, o sea, hay un montón de vueltas que da la demanda de todos los pedidos, ¿no? Pedidos. Pero dice Lacan, hay una vuelta en más de todas esas demandas, una que no se cuenta, que es la que es esta, digamos, ¿no? O sea, uno va así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero acá ya dio una vuelta por el toro. Esta vuelta, la que es del eje, es la que no se cuenta. Y ahí está el deseo, ¿no? O sea, lo engañoso de la demanda es que ahí está el deseo. Es que el deseo se preserva en la demanda. Entonces, como el significante es equívoco, dice Lacan, lo peor que podemos hacer con la demanda es responderla a pie juntillas, creerla literalmente, ¿no? Y da el ejemplo de una madre, ¿no? Que no deja a su hijo, no sé qué tanto, y dice, pero le creyó demasiado, o sea, creyó a pie juntillas en la demanda. Si no tomamos en cuenta que lo más importante de la demanda es lo que no se pide en ella, o sea, lo que se preserva como equívoco, que es el deseo, entonces se colma ese vacío. Por ejemplo, ¿no? O sea, un niño que dice, no quiero comer, no quiere ser alimentado. Bueno, ¿qué se hace? O sea, ¿se cree en eso? A pie juntillas, entonces no se le da de comer. Bueno, ahí tenemos a alguien, una madre, un padre que consulta. ¿Pero por qué? Porque, bueno, creen verdaderamente a pie juntillas en eso que pide el niño, no comer. Pide eso. Es posible, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Como el deseo se quiere preservar incluso en la demanda más paradójica, ¿no? Un niño que pide no comer. ¿Cómo equivocar eso, no? ¿Cómo dar cuenta ahí del deseo?
Ahora, si nosotros creemos absolutamente en eso, en que no quiere, en que pide no comer y hay que satisfacer esa petición, entonces se colma el vacío que se debe preservar para que surja el deseo. Por eso, o sea, nosotros, y entonces ahí fíjense que encontramos, ¿no? Una vez más, una diferencia absoluta entre el psicoanálisis y la psicología, o el psicoanálisis y la terapia, ¿no? Porque muchas veces alguien puede llegar y decir, quiero dejar a mi novia, o quiero dejar las drogas, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, de esa manera han podido preservar el deseo, de esa manera paradójica. Entonces, ¿por qué sacar eso? A ver, ¿no? Bueno, entonces, dice Lacan, cuando la demanda se toma a pie juntillas, no se puede preservar, o sea, el deseo. Ana. Sí. Hipotéticamente, fantaseando, ¿no? A ver si podés vos cerrar el ejemplo. ¿Cuál? Llego al consultorio, quiero dejar las drogas, hipotéticamente, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Claro. Bueno, la cuestión no es qué me quiere decir, la cuestión es si eso es a lo que hay que responder. Si uno como analista responde a eso. Les voy a contar, digo, el otro día alguien, un conocido me decía que tiene un vínculo. Ya saben que hoy por hoy la gente se lava las manos y dice, tengo una relación tóxica, ¿no? Está de moda decir esa estupidez. Porque es para no hacerse preguntas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que dice, tengo una relación tóxica, bueno, le doy el teléfono de un analista. Le pregunté cómo le había ido. Claro, esa persona estaba esperando que le digan qué tiene que hacer para dejar a la tóxica, ¿no? Y el analista, ¿qué hizo? Lo escuchó, ¿no? Entonces se desorientó mucho porque él esperaba que respondan a su demanda. Y el analista actuó como analista, recibió la demanda, pero no le dijo qué hacer, o sea, no la respondió, la recibió, que es un montón. Entonces, alguien llega y pide, quiero dejar las drogas, bueno, ¿y de qué se trata? ¿No? O sea, se responde a eso. Podemos decirle a alguien, sí, yo te acompaño a dejar las drogas, ¿no? O sea, o a qué se acompaña, en todo caso, a qué se le puede decir, ¿no? O sea, eso no es una demanda de análisis, eso es un pedido. Una demanda, pero loca, ¿no? Ahora, yo pongo estos ejemplos más extremos, pero la verdad es que la mayoría de la gente, incluso, ¿no?, quienes nos analizamos acá, o sea, uno va por la vida así, con esos pedidos locos, ¿no? Quiero ser feliz, dicen algunos, quiero tener hijos, dice otros. No, es decir, o sea, y ahí es muy interesante, bueno, este laburo tan detallado, tan fino, ¿no?, que hace un psicoanalista, que es, bueno, tomo esa demanda, con eso vamos a trabajar, para hacer emerger algo mucho más interesante. Sí se puede, bueno, sí se puede, ¿no? Si es que el sujeto se quiere plegar a eso, no es fácil, casi nunca pasa. Bueno, pero dice Lacan, cuando se colma el vacío, ese lugar del que partimos, ¿no?, con la clase de hoy, ahí emerge la angustia. Ahí emerge la angustia, ¿por qué? Porque no hay posibilidades del deseo. Entonces la angustia aparece cuando algo del lugar vacío reservado para el objeto, causa del deseo, está obturado.
Y entonces Lacan va a proponer, ¿no? Va a hacer un esquemita ahí, dice, la demanda y el deseo se articulan por la pulsión. Entonces va a hacer un esquemita que lo escribe así está en la clase. Que es sujeto barrado, Losange demanda, que este es el modo en el que Lacan escribe la pulsión. Y dice, pero lo que aparece abajo, o sea, la verdad de esto es el fantasma, sujeto barrado, Losange, fantasma. Y entonces dice, en las neurosis el fantasma se presenta de manera privilegiada así. O sea, la verdad de la presentación, cuando Lacan escribe esto así, incluso en el discurso, lo que está abajo es la verdad de lo que y lo de arriba es el modo en el que se presenta, lo manifiesto. Entonces dice, en las neurosis el fantasma, o sea, el fantasma se presenta bajo la forma de la pulsión, ¿no? O bajo la forma de la demanda. Porque la pulsión, fíjense cómo se escribe, sujeto barrado, deseo de la demanda. O sea, Losange se puede leer deseo de, sujeto barrado, deseo de la demanda. O a mayor o menor distancia de la demanda del otro. Entonces, el tema va a ser sostener de esa demanda, digamos, ¿no? Por eso Lacan decía, ¿qué hacemos con la demanda? Ay, pesa un poco este pizarrón. Entonces dice, de esa demanda hay que sostenerla. Esta hay que sostenerla porque lo que hay que sostener de esa demanda es el residuo, ¿no es cierto? El residuo que barra al sujeto, que causa la barradura al sujeto. Entonces la pulsión oral, pulsión anal, ¿no es cierto? La va a empezar Lacan a vincular. A ver, denme un segundo, por favor. Entonces la pulsión la va a vincular con la demanda al otro en la pulsión oral y la demanda del otro en la pulsión anal, pero va a ampliar, ¿no? Aunque también podemos pensar la demanda del otro, ¿no? En la pulsión oral, de la madre al niño, déjate alimentar. ¿Cuál sería la demanda de tu perro? Bueno, esa es otra. Pero él quiere salir y jugar todo el día. No puedo. Entonces, y la demanda, ¿no es cierto?, de la pulsión anal, entrega tu producto, que es muy interesante ese punto, porque el niño, o sea, y esto se escucha mucho, incluso, ¿no? Y uno ahí, por eso te digo, en el autismo también pasa de esa manera, ¿no? O sea, las complicaciones que es casi de cajón, ¿no? Suena horrible que yo lo diga así, pero es casi de cajón, o sea, las madres, pero yo no creo que sean las madres, la culpa de las madres. Bueno, yo he vivido en Argentina y he tenido la experiencia en Argentina, no sé cómo sea acá, pero en Argentina que está todo este sistema de salud, ¿no es cierto?, y que les encajan una batería de terapias a los chicos diagnosticados con autismo, y entonces como tienes autismo, fonoaudióloga, psicomotricista, psicólogo TCC y el otro, y hoy hay otro, ¿no? Fonoaudiólogo, ya lo dije, bueno. ¿No? Entonces, sí, terapista ocupacional, TO, el psicomotricista, que no sé ni en qué difieren, fonoaudiología, fono y psicología, y psiquiatra de ser necesario, y el neurólogo que coordina todo. O sea, 6 médicos que no escuchan la subjetividad de un pibe. Es el autismo, la enfermedad, ¿no? Entonces dices, no hay ahí, ¿no? Y entonces se ve mucho esta situación de que no va al baño, de que usan pañal a los 7 años, ¿no? Y eso
tiene que ver con la demanda, o sea, ya no nos interesa, digo, si ahí nos ubicamos en el plano y en la lógica del sujeto, entonces ahí podemos pensar, bueno, el asunto de la demanda, ¿no? ¿Qué se le demanda a ese niño? ¿Se le demanda algo a ese niño? ¿No? Estar enfermo, no hablar, porque muchas veces son estúpidos, ¿no? Se los considera estúpidos, no entienden. Bueno, pero en fin, ¿no? O sea, lo interesante que dice Lacan en esta clase es el niño queda identificado con el objeto que entrega, ¿no? Entonces, si la madre no ha cedido al niño, al mundo, ese niño no va a ceder la mierda, ¿no? ¿Y por qué hablaba de todo el sistema, ¿no? De salud? Porque son, Ana, repetí lo de la madre. que si la madre no entrega al niño al mundo, si no lo cede al mundo, el niño no va a poder ceder ese objeto, que es él mismo, ¿no? Por eso, por eso, ¿cómo? ¿Y por qué no lo entrega? Bueno, ya depende de la madre, pero a mí me parece que lógicamente es un asunto de la castración. Porque no acepta que no de la es... función que este niño venga a cumplir para la madre. Claro, pero sea la función que sea, no lo cede. Significa que no quiere saber nada con la castración ahí. Como un objeto. Ahí sea sus síntomas, sea el objeto del fantasma, sea falo, pero no lo cede. Entonces digo, ahí hay un asunto de castración. Por eso les decía, en lo que la transformación grande que hace Lacan respecto al objeto parcial freudiano y a las cosas que se dijeron después con los postfreudianos, va a ser todo objeto está atravesado por la lógica de la castración, ya sea negativamente o positivamente, ¿no? Y ahí tenemos un montón de fenómenos, ¿no? Pero bueno, entonces dice Lacan, se trata en el objeto oral de la demanda a la madre que se va a invertir en demanda de la madre, lo que le demandó a la madre y que se va a invertir en demanda de la madre. En torno a esto se presenta en el lugar de la zona erógena circunscrita por un borde, la boca, el ano, ¿no? Pero que tienen una función, simbólico, imaginario y real, ¿no? Hemos visto imaginario en el plano de que hay una imagen, de lo especular. Hasta este momento Lacan define así lo imaginario, simbólico porque está atravesado por la castración, por la lógica de la castración y porque la requiere, y real, digamos, porque es un resto del otro, porque no es algo significante, porque se trata de un modo de gozar, ¿no? Este objeto, esto que hay que ceder, que estamos invitados a ceder, digamos, ¿no? Que habría que ceder en caso del autismo, que no se cede. Es que yo no sé si no se cede en el autismo, es lo que yo no sé. Yo no sé si no se cede o si el autismo se ubica en un plano anterior, porque para ceder es necesario haber tenido. Sí. Y yo no sé si eso está inscrito en el autismo. Bueno, entonces no, se trata pues de un objeto a perder en el caso, ¿no? En el caso, Lacan pone esto, ya les dije, ¿no? En el caso de la pulsión oral, del anal, es un objeto con el cual el niño se identifica, ¿no? Y cuando estos niños llegan al consultorio y usan pañal a los 6 años, uno puede ya tener
en consideración que se trata de algo que está ocurriendo en el plano de la demanda del otro, ¿no? O sea, no es el niño el que es incapaz de dejar la caca en el inodoro. Nunca es el niño. O sea, el niño no es responsable de eso. Me pareció muy lindo eso, ¿no? O sea, que está identificado, ¿no?, a ese objetito que no puede ceder, que le da terror dejar. Bueno, no, por eso por hoy, y nada más rescatar, digamos, también la referencia a Hegel en torno a que el lenguaje y el trabajo hacen pasar al sujeto del interior al exterior, y como ahí Lacan, fíjense, rescata una excepción que es el objeto, y dice, el objeto no puede invertirse, ¿no? Por eso el día que les conté de lo especularizable, les dije, el objeto no es especularizable, no se puede invertir, lo real no se puede invertir, no tiene imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso por hoy. Bueno, salieron cosas lindas, no sé si quieren decir algo más, comentar algo más. Yo preguntarte si grabaste las clases. Sí, la estoy grabando. Natalia, Sí, vos. me encanta todo lo que has dicho. Y que es la primera vez que la veo siempre a tus clases, pero nunca participé, nunca estuve. Bueno, me alegro. Sí, la mayoría, es raro, nunca vinieron todos, digamos. Pero bueno, se hace más ameno poder charlar en vivo que solo la grabación. Para mí, por lo menos, de este lado. Sí, totalmente. Y a mí también me encantó y bueno, me despiertan muchas preguntas. Entonces es como que, bueno, estoy ahí uniendo cosas. Bien. Bueno, seguimos la próxima con la clase 6. Bueno. Ok. Bárbaro. Besos.